Bienvenidos un día más a tu canal de cocina saludable Cocinando con Ampi. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de cómo minimizar, digamos, la infección de un agente patógeno, una bacteria que es la salmonela. Suele estar en la cáscara del huevo y en los casos más extremos inocula el huevo y está en el interior. Hoy vamos a hablar de cómo pasteurizar los huevos de manera casera. ¿Por qué? Porque me parece interesante, porque en infinidad de elaboraciones de recetas utilizamos o bien la yema o la clara o el huevo entero crudo. Ahí está la clave, crudo. Mayonesa, el mousse de chocolate, los merengues y hasta el famoso tiramisú. Entonces vamos a ver cómo estos bichejos, ¿vale?, que en algunas partidas de huevo suelen estar y nos provocan una intoxicación por salmonelosis. ¿Se puede eliminar? Sí. ¿Cómo? Es muy sencillo. Vamos al lío. Aquí esperamos. Pues solo necesitaremos un recipiente con agua en donde vamos a pasteurizar los huevos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Necesitamos dos recipientes con agua. En uno le vamos a echar una gotita de lejía para desinfectar el huevo primeramente. Ahí, ¿vale? Y ahora vamos a ir cogiendo los huevos. ¿Veis? Que vienen sucios, pues lo vamos a limpiar. Y ahora lo vamos a aclarar y ya están limpitos. Y ahora vamos a meterlos en el recipiente donde van a ser pasteurizados. Es conveniente asegurarse que el huevo está libre de salmonela. Y por eso hoy os traigo un método para pasteurizar en casa los huevos. Y así pues evitamos en gran medida intoxicarnos con esta bacteria. Y podemos disfrutar de las elaboraciones de huevo crudo pues con más tranquilidad, ¿vale? Bueno, pues ya está. Ya tenemos aquí los huevitos limpito, ¿de acuerdo? Ahora sí podemos poner en un recipiente con agua limpia que cubra el huevo, ¿de acuerdo? Darle golpe para que no se rompan, ¿vale? Lo ponemos a fuego bajo y vamos a ir controlando la temperatura con la ayuda de un termómetro, ¿de acuerdo? Es muy importante este pequeño artilugio para mantener y controlar la temperatura constante durante 3 minutos en un intervalo que va a oscilar entre 60 y 65 grados centígrados. Nunca puede pasar, atención, de los 65 grados, porque entonces el huevo se va a cuajar, porque a esa temperatura el huevo se cuaja. Nosotros queremos mantener el huevo intacto con todas sus cualidades organolépticas, pero que esté libre de esa bacteria en caso de que estuviera en el huevo. Entonces, como he dicho, vamos a encender esto a temperatura flojita. Vamos a ir consiguiendo una temperatura paulatina, cada vez mayor, pero despacito. Y recordad, es muy importante no pasar de los 65 grados centígrados. Vamos a tapar para que se haga de manera más homogénea y lo vamos a colocar en el interior. Ahí está. Bueno, pues empezamos a contar. Lo he puesto al 5, como digo, temperatura suave. ¿Veis cómo va subiendo la temperatura? ¿Veis? Es conveniente mantenernos en ese rango, en ese intervalo, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ver. Está comprobado que esta bacteria en este rango de temperatura no puede sobrevivir, sobre todo cuando mantenemos por un tiempo, en este caso determinado,
que son 3 minutitos, pues esa temperatura, ¿veis? Ya vamos por 30 y este bichejo pues ahí no puede sobrevivir. Y después vamos a tener unos huevos totalmente pasteurizados, pues vamos a ir manteniendo hasta que consigamos llegar al 60 y ahí tenemos que bajar la temperatura un poquito para evitar que llegue a más de 65. Repito tantas veces porque es muy importante, ¿de acuerdo? Vamos tocando aquí, está tibio todavía. Cuando ya tengamos los huevos pasteurizados, lo podéis dejar a temperatura ambiente, que es lo que yo suelo hacer para elaboraciones de bizcocho y de ciertas comidas. El huevo ha de estar a temperatura ambiente, como es el caso de la bayonesa, ¿de acuerdo? Venga, vamos a coger 40 grados, tenemos ya, se va aproximando. Esto va cogiendo temperatura muy poquito a poco y vais a ver qué sencillo y qué fácil es pasteurizar huevos en casa. Aquí hay que ser paciente, aquí no podemos hacerlo rápido porque se nos cocería el huevo y un huevo cocido ya no nos valdría. Queremos un huevo crudo, intacto, pero pasteurizado. No se olvide darle un movimiento suavecito para que el agua circule bien por todos los lados, ¿vale? Ahí está. Y homogeneizar así la temperatura del interior. Ya llevamos 47. Tenemos que tener cuidado, ya se va aproximando la temperatura y no podemos pasarnos de 65. 55. Quedan 5 grados para entrar en el intervalo. Atención, si hubiera salmonela ya estaría empezando a ser molestada. Esta temperatura no la resiste y tenemos que tener ahora mucho cuidado, ¿eh? Recordad, si pasa de 65 grados, el huevo lo perdemos como crudo, ¿eh? Ya sería un huevo pasado por agua. 60, hemos entrado en 60, ¿eh? Vamos a cuidar que no llegue a 65. Vamos a bajar un poquito. Lo he bajado a 4. Lo tenemos que mantener. ¿Veis? 61 y medio, 62. Vale, vamos muy bien, nos estamos manteniendo y el huevo va a ser pasteurizado de una manera espectacular. ¿Veis? Nos mantenemos 62,6, 63 vamos a llegar, significa que a lo mejor tenemos que bajar un poquito más. No puede llegar los 65. Nunca, ¿vale? Han pasado los 3 minutos, así que lo hemos portado magníficamente. Bueno, pues así lo vamos a hacer con todos. Y ya estarían esterilizados. Te puedes tomar una mayonesa con toda la tranquilidad del mundo. Aquí tenemos huevos morenitos, ¿vale? Y huevos blancos, las dos variedades que tenemos. Vamos a hacer con los huevos que acabamos de pasteurizar la prueba para que veáis cómo salen, ¿de acuerdo? Venga. Vamos a echarlo aquí el huevito. Bueno, pues ya veis nuestro huevo pasteurizado y podemos disponer de él en cualquier momento para ser utilizado crudo, ¿eh? Hemos minimizado el riesgo de la bacteria salmonela, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado y si es así, regaladme ese dedito para arriba y
y te invito a que te suscribas a mi canal, es gratis, y activa las campanitas, y así no te perderás ninguno de mis vídeos, ¿vale? Bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!